¿Los traumas tienen más que ver entonces con lo que te pasa o con la lectura que tú haces a partir de lo que te pasa? Con las dos cosas, porque el Ujú. trauma se forma en dos momentos. Uno Ujú. en el momento en que algo te está ocurriendo, pero muchas veces en el momento no tienes mm, la total mirada a lo Ujú. que te está pasando. Te choqueas, digamos, Ya. ¿no? O no sabes lo que te está pasando. Ajá. No tienes la capacidad en el momento de entender lo que te está ocurriendo. Porque además nuestro cuerpo hace que cuando hay una situación de mucho peligro o una situación que la mente no sabe cómo interpretar, Ujú. lanza pues bloqueos de alerta Ujú. que hacen que ese momento no llegas a sentir todo. Entonces en ese primer momento Ujú. hay una, digamos, una respuesta de shock Ujú. frente a la situación. Ujú. La segunda mirada que le das es la que va a determinar lo que ocurre. Por eso es que muchas veces cuando un niño se cae, por decir, ese es el mejor ejemplo de trauma, A ¿no? ver. Se cayó el niño, le duele obviamente, pero para poder significar lo que le está pasando, generalmente busca a su mamá. Y la cara que va a poner la mamá es la que le va a dar a él la pauta para saber cómo tiene que responder a ese estímulo. No, es en Sí, serio. Qué sí. chistoso. Entonces, claro, el niño mira y Y si la mamá está dependiendo, asustada. entonces tengo que tener miedo. Ajá. Entonces, cuando ocurre algo, y nos pasa a todos, si te ha pasado a ti alguna situación un poco traumática, Ajá. es cuando lo cuentas en la devolución del otro donde puede acomodarse eso que te ha pasado. Y entonces ocurre que a veces tú por alguna razón o estás choqueado o no lo ves como algo terrible. Ujú. Es cuando alguien te devuelve eso Ujú. o cuando tú lo resignificas también, que me ha pasado esto. Claro, claro. Y ahí es donde recién empieza a formarse el trauma, digamos. Por eso también, para quitar el trauma, tú puedes resignificar ese momento. Y hay una técnica bonita que es, te imaginas, con los recursos que tienes en el hoy, volver a tu yo del pasado, a darle lo que en ese momento necesita Ujú. o necesitaba. Ujú. Y eso hace que cuando a futuro, tu yo del futuro, Ujú. recuerde el pasado, ya no lo recuerda de la misma manera. Ya lo recuerda diferente. Y el trauma se puede ir si uno quiere. Porque Qué también hay bonito. personas que usan el trauma tal vez como un escudo, ¿no? Para evitar enfrentar ciertas situaciones. A veces Claro. es fácil victimizarse. No, sí. O sea, no digo que eso sea algo común. Y Ujú. además también todos tenemos derecho a sentirnos víctimas de ciertas situaciones. Ajá. Pero ya con nosotros, como tú dices, o sea, no con el mundo, sino con uno tiene que ver hasta qué punto la forma como uno recuerda o interpreta su pasado puede abrirle puertas o cerrarle puertas, ¿no? Así que pues uno puede, si quiere, quitarse traumas. Ajá. Yo he logrado hacer eso en terapia gracias a todos los recursos, al empeño de la gente, porque es doloroso hacer esto, pero Ujú. hay que tener un poco de valor o mucho, Claro, pero se claro. puede. Bueno, y parte, o sea, esta cuestión de como tener la decisión de curar los traumas que cada uno tiene, justamente va a ir, ¿no? Camino a, oye, depende, o sea, a la felicidad, ¿no? O sea, Sí. curar los traumas te va a llevar a esta plenitud. O sea, sería como un buen objetivo para tener en mente, ¿no? Para curar los traumas. Claro, claro, pero ay, hoy día no sé por qué, pero mi lengua se ha Es, despertado es el té. tarde. Se está trabando. Es como que la felicidad, una manera de definirla también es el camino, no es el fin, ¿no? O sea, es Ya. como yo camino este sendero de la vida. Y claro, cuando tú estás bien, cuando pese a lo que ocurre, tú aprendes a utilizar lo que ocurre para tu propio caminar como un recurso más. Ujú. Entonces se te allana el camino
se te abren puertas y posibilidades que cuando no utilizas ese recurso no ves. Es como que está ciega tu mente para ver eso. Entonces, hay estudios que hablan de la felicidad como también una activación de partes del cerebro que no usamos mucho, ¿no? Porque nos han enseñado a usar la lógica. Y entonces en la lógica encuadramos las cosas de una manera, 1 más 1 es 2, no hay otra. Entonces, con ese parámetro olvidamos de ver que hay otras opciones, pero es que no, mi mente no las ve porque no me han entrenado a verlas. Pero cuando trabajamos este camino de aprovechar, de hacerlo funcional, de siempre ver algo, pues no solo positivo, porque hay gente que va contra eso, dice, es una manera de justificar incluso el mal en el mundo. Es un argumento en contra de esto. No se trata de verlo todo bonito, de todo verlo bien, sino de verlo funcional. Esa palabra, lamentablemente, es la primordial en esto, que funcione, que fluya, que mi vida no se tranque con esto. Entonces es un recurso que me permite ver cosas que, pues si me cierro, no veo. Hay, por ejemplo, un pequeño acertijo que es muy bonito para entender cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿te lo hago? Sí, okay. A ver. Pues tal vez lo has escuchado. Estás en tu auto manejando y se viene un huracán, un evento fuerte, y la idea es que te tienes que ir a guarecer. Pero en el camino encuentras que en una parada está una viejita que se nota que necesita auxilio, está mal. Está la mujer de tu vida en ese mismo lugar y está tu mejor amigo. Alguien que ha hecho algo por ti muy grande, te ha salvado la vida y le debes mucho. En tu auto solo tienes lugar para una persona. No puede ser. ¿A quién te llevas? Mejor me paso, no llevo a ninguno. Así me siento igual de culpable. Las maté a las 3. No, mentira. Ay, qué dilema. Sí. Creo que lo común es decir al amor de tu vida, ¿verdad? Yo es lo que yo sentiría. Porque uno piensa, es como que tristemente descartas muy rápido a la viejita. Y dices, bueno, ya, la viejita ya tuvo una buena vida. Ay, no sé, yo creo que sí. Bueno, este experimento se lo hizo como un experimento social. Es increíble que los niños encontraban la respuesta más atinada. O más compleja, digamos, ¿no? Más completa en términos de lo que estamos hablando, felicidad. Pues la respuesta, digamos, correcta es que tú dejas el auto a tu amigo para que la lleve a la viejita y tú te quedas con el amor de tu vida, viviendo una experiencia que seguro los va a unir más. Porque son los últimos 5 minutos de nuestras vidas. Por ahí. Ahora, ese tipo de enfoque es justamente utilizar el hemisferio derecho, no tanto el izquierdo. Nuestro hemisferio izquierdo es más lógico, es más racional, está estructurado. El hemisferio derecho, en cambio, tiene una flexibilidad para encarar, digamos, con creatividad los estímulos, y entonces es maravilloso lo que puede descubrir. Porque sales de las reglas, ¿no? Exacto, o sea, sales de la estructura. Porque claro, la estructura te dice, tengo un auto, un solo pasajero. ¿A quién te llevas? Es la pregunta. Entonces, pero yo, no es que esta es la única opción, yo me puedo quedar. ¿Qué me obliga? Sí. ¿No? Entonces, esa capacidad de abrir la mente hace que veamos en cada situación lo no posible según el hemisferio izquierdo. Incluso hay gente que se ofende cuando le dices qué de bueno puedes sacar de algo muy, muy malo. No, en casos, digamos, de abuso sexual, que es uno de los traumas más, lamentablemente más reiterativos de niños, ¿no? Es ofensivo incluso que alguien diga, ¿cómo puedes sacar algo bueno de aquello? Pero la persona que está o que ha vivido ese trauma necesita hacerlo para poder fluir en la vida, para no cerrarse en un mundo donde todo es malo, donde no hay que tener confianza en nadie, donde el mal está imperando. No, o sea, hay formas de transmutar
Ujú. lo malo en bueno. Por ejemplo, en Estados Unidos hay la alerta Amber, has debido escuchar de ella. Ya, no. Es una alerta ciudadana que se aperturó cuando se dieron cuenta de que los policías no podían recuperar a los niños que se robaban. Wow. Entonces la alerta Amber hace que ahora más todavía, como hay celulares, WhatsApp, Ujú. Instagram, o sea, hay una cantidad de afluencia en las redes sociales, pero en ese entonces no había tanto. Lo que se hacía era la alerta Amber, se sacaba la comunicación a la ciudadanía y se decía, busquen este niño. ¿Es tu está. celu? Creo que sí. Dale. A ver, Entonces, después de un breve corte, volviendo, estabas hablando de la alerta Amber. sí, bueno, entonces esta alerta es una alerta ciudadana a la que se recurrió para encontrar rápidamente a los niños que se raptaban. Ya. Entonces en la alerta lanzaban inmediatamente el aviso por lo que fuera, o sea, uno llamando a otro, y se decía, no, la persona que vea a este niño o esta niña, inmediatamente llame. Ya. Entonces todo el mundo, alerta Amber, era todo el mundo buscando. Ujú. Y así han recuperado cantidad de niños Wow. o sea, a los minutos, horas, que es Ujú. donde hay que recuperarlos. Solo ese momento crítico, ¿no? Claro. ¿De dónde salió la alerta Amber? Justamente fue una niña que se perdió y la madre no la volvió a recuperar. Y esta señora fue la que promovió la alerta Amber. Eso es transmutar algo malo en bueno. Ujú. Y cuando uno logra hacer esto, el trauma se va. Porque le da sentido a algo, ¿no? O sea, lo vuelve hasta un ideal, lo transmuta, lo llena de luz. Ujú. Da un Entonces, propósito. claro, esta señora ya no va a recordar a Amber como una... Amber era el nombre de la niña. Sí, aunque Amber también lo han hecho como siglas en inglés Ajá. que Tiene muestran, sentido. claro. Pero Amber era una niña Ajá. que se perdió y que nunca más regresó a los brazos de su mamá. Wow. Entonces su mamá podía haber muerto de dolor, Ujú. volverse loca, pero ella no quería que otros niños pasen la misma situación, que Ujú. otros padres vivan ese mismo infierno. Entonces ella logró hacer esto. Ujú. Entonces muchas personas que han vivido situaciones terribles, pues logran sobrepasar estos traumas, volviendo eso una oportunidad para otros, Ujú. evitando que otros tengan o pasen la misma vivencia. Ujú. Entonces es una forma, por ejemplo, de usar un recurso inteligente, pero desde el hemisferio derecho, porque Ujú. desde el hemisferio izquierdo uno diría, no, pues tu vida se acabó. Me pasó un trauma, tengo que sufrir. Claro, ya está, o sea, Ajá. se te fue, listo, o sea, tienes que sufrir. Wow. Oye, ¿y qué ejercicios o qué es bueno para activar el hemisferio derecho? Derechos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, dejar, por ejemplo, el automatismo, ¿no? Por ejemplo, si tú toda la vida tomas tu cafecito, tu tecito, Ajá. y con la mano derecha, que es tu mano predominante, mueves, empiezas a hacerlo con la izquierda. Ya. Lávate los dientes con la otra mano. Alguna vez, sin ponerte en riesgo, puedes Ujú. hacer un ejercicio de, no sé, dejar de usar los ojos Ujú. y empezar a sentir las cosas de otra manera. Estás activando así otras áreas del cerebro. Otra manera muy práctica es, usas cualquier instrumento, por ejemplo, la cucharilla, Ya. y dices, fuera del uso que tiene, Ujú. le buscaremos, a ver, ahorita para hacerlo aquí contigo, Ajá. 5 nuevas funciones diferentes. Fuera de la cucharilla. Fuera de para lo que es, ¿no? Ajá. Que esta es para mover el líquido o poner... O para absorberlo. Exacto. Sí. Pisapapeles es la más fácil. Ya, pisapapeles. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Ay, no sé. ¿Tiene que ser del mismo tamaño? ¿Puedo hacerla gigante? No, tiene que ser este objeto. Tiene que ser ese. Ya. No tengo idea. No sé, por ejemplo, tienes una plantita, puedes enterrarla para que... Una palita pequeña para Exacto. mover tierra. Puede Ya. ser también un instrumento de defensa, Ujú. puede ser un instrumento para sostener algo,
Ya. Puedes hacer un adorno con una cucharilla. Sí, es cierto, O tienes sea, razón. la idea es que tu mente se abra a nuevas posibilidades que no son las usuales. Ya. Entonces esa creatividad es impresionante cómo te ayuda Ujú. en los momentos en que tienes que resolver un problema en tu vida, ¿no? Ya. Porque a veces es, digamos, qué sé yo, mi pareja me ha engañado. Ya. Además que uno se encuadra, ni siquiera pregunta si realmente esto es así. A veces. Ah, sí, claro, Sí, claro, sí, puede sí. pasar. Leemos un comentario o alguna cosa y ya Claro, presuponemos un montón de... lo presuponemos, bueno, Mm, pero digamos, incluso en el caso de que eso sea una situación evidente, ya, eh, se supone que la respuesta coherente y directa a eso es, no sé, pues terminar, claro. se acabó, Ujú. y no veo otras posibilidades, ni veo otras posibilidades en mi vida. Entonces, el aprender a utilizar otras áreas del cerebro, pensar las cosas de otra manera, nos ayuda incluso a entender, a salirnos del fenómeno y no vivirlo como algo personal, como si la vida nos estuviera en forma individual, personal, lastimando, ¿no? Nos permite ver las cosas, Claro. nos abre el mundo, Y, deja de ser la vista así en... claro, que todo esto me pasa a mí, siempre me pasa a mí. Claro, O sea, sentirse otra vez esta cuestión de víctima incluso puede ser. sí, sí, Ya. sí, claro que sí. Ay, 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 ay. Bueno, qué interesante. Otra pregunta que tenía en mente hace rato es... em, no hay manera en la que un ser humano crezca sin traumas, ¿verdad? Creo que... quiero partir de esto, no estoy seguro si es así, pero creo que todos tenemos en cierto grado traumas, ¿o no? Pueden llamarse así, de hecho dicen que el primer trauma es del nacimiento, ¿no? Ya. Porque salimos en un medio diferente, o sea, cómodos, tibiecito, Ajá. ¿no? Tranquilos. Sí. Y no tenemos que preocuparnos de nada, un medio seco, donde hace frío, donde... Hace calor, hay sí, donde hay ruido. ruido, donde hay cantidad de estímulos y todo eso. Claro, porque Entonces, se supone que el cuerpo vive un primer trauma y que a veces ese momento define algunas cosas de nuestra existencia. Ujú. O sea, hay teorías que hablan de eso. Sí, es verdad que hay diferentes situaciones que dependiendo de la edad que tenemos van a pesar en nuestra existencia de una forma significativa. Ujú. Pero incluso o sea, incluso habiendo vivido esto, nosotros podemos resignificar nuestra existencia para limpiar los traumas. O sea, Ujú. no, el trauma no tiene valor si no lo recuerdas. Ah, ya. ¿Verdad? Ok. Entonces, no se trata tampoco de olvidarlo, porque ese es otro mecanismo que a veces nuestro Se busca. inconsciente utiliza para hacer que sobrevivamos. Hay niños que no recuerdan Ujú. el momento del abuso, de Ujú. cualquier tipo de la violencia, porque no tenían la capacidad de afrontar en ese momento, no tenían los recursos. Entonces, lo que hace el cuerpo psicológico, que es muy maravilloso, Ujú. ese contenido lo pone en el inconsciente. Ah, No ya. se muere ahí, sigue vivo, pero ya no molesta. Pero en ese lado va creciendo y evidentemente en algún momento va a volver a salir. Ay, 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 ay. El punto es que cuando nosotros pasamos el trauma y lo recordamos, es donde lo volvemos a experimentar con dolor y es donde nos bloquea, nos impide, digamos, fluir. Ujú. Entonces nosotros podemos resignificar eso justamente desde el hoy, donde yo ya tengo más elementos, más recursos, más fuerza, o Ujú. debería haberlos adquirido, ¿no? Claro. Sí he vivido una vida relativamente saludable en términos psicológicos, he ido agarrando cada vez más sostenes, no sé, elementos de fuerza en mí, Ujú. he ido fortaleciéndome. Entonces ya puedo con más recursos Ujú. enfrentar algo que en ese momento tal vez no podía. Ya. Entonces cuando yo llevo esto al pasado y lo vuelvo a traer, ya no lo traigo igualito, ya Ujú. tengo más recursos. Qué bonito. Claro, eso es cuando uno no se victimiza. Claro, claro, bueno, hay que partir de ahí entonces. Sí. Última pregunta que quería hacerte del trauma. Bueno,
quería hacerte más bien una de decirte, como hay traumas que pueden estar como, no sé si decirlo, actuando a través de mí sin que yo me dé cuenta porque no los recuerdo o a lo mejor los veo borroso. Y otra pregunta que iba más bien como de la mano era cómo uno se puede dar cuenta si tiene traumas muy fuertes dentro de uno. O sea, hay un ejercicio de introspección que uno puede hacer para decir, oye, espera, hay algo aquí que no está resuelto. Sí, 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 claro. Esto que te acabo de explicar del inconsciente Uh-huh. hace que pues haya personas que tienen reprimidos contenidos emocionales fuertes y claro, no están muertos, entonces el inconsciente nos molesta. Uh-huh. Según el psicoanálisis, que es claro ya otra línea, no es la misma de la psicología, pero somos hermanas, ¿no? Uh-huh. Nos apoyamos. Hay 5 formas en que el inconsciente sale disfrazado, Yeah. porque haz de cuenta que el material inconsciente está atrapado acá, Uh-huh. pero no puede salir a la conciencia. Ya. Yeah. Entonces, ¿por qué? Porque hay acá unos guerreros, digamos, Yeah. ¿no? Que están todo el tiempo, 24 horas, Vigilando que no salga nada. Puede entrar lo que sea al inconsciente, pero nada sale de ahí. Entonces, se llama represión. Entonces, la represión está constantemente evitando que el inconsciente salga. Pero el inconsciente necesita salir. Uh-huh. Sobre todo los contenidos que ya creen que pueden ser encarados por la conciencia de la persona. Uh-huh. Es una forma de decir, ¿no? Ya. Entonces se disfrazan para salir, pero tienen que estar bien disfrazados para que la represión no las reconozca. Ya. Uno es el síntoma. Cuando yo empiezo a experimentar, por ejemplo, no sé, algo en mi vida que no va bien, pero no hay una causa que yo encuentre válida para justificar ese síntoma, ¿no? Entonces, no sé, digamos, tengo miedo a las arañas, pero no hay una razón, nunca me he caído a un lugar donde hay arañas o no sé, sí, o sea, es que es raro, no Uh-huh. hay una causa que explique eso. Uh-huh. Otra es la somatización, ¿no? Cuando mi cuerpo empieza a enfermarse y no hay una causa biológica que explique eso. Wow. Entonces estoy somatizando. Otro es el lapsus, cuando alguien dice, no sé, o sea, en lugar de decirle a tu novia Uh-huh. por su nombre, le dices otro nombre, Yeah. que la mayor parte dice, es que estás enamorado de otra persona. No Ajá. necesariamente. Puede ser tu inconsciente saliendo disfrazado. Ajá. Otro es la ironía, el chiste. Cuando las personas a veces son, sobre todo la ironía, ¿no? Yeah. Cuando a veces dices algo como un chiste, pero por debajo hay un mensaje Yeah. ahí que el otro le puede llegar o le puede abrir o le puede mover. Uh-huh. Esa es otra forma en que el inconsciente sale disfrazado. Y el sueño, ¿no? Bueno, soñarse con eso. Que es algo que en el psicoanálisis se trabaja mucho, que no es un contenido tan claro de velar, pues porque si fuera fácil, Uh-huh. la represión rápidamente lo detectaría y no lo dejaría salir. Uh-huh. Entonces, si digamos en tus sueños, no sé, te sueñas que estás matando a alguien, no quiere decir que tienes un impulso de matar. Asesino. Pues claro, porque se está disfrazando muy Uh-huh. bien. Entonces ese contenido no sale tan claro. Hay que bucear para ver. Y esto en estas formas en que el inconsciente sale, generalmente el psicoanalista las devela. Uh-huh. A veces los terapeutas logramos hacerlo. Hay formas. Hay desde sugestión consciente, hay desde hipnosis, Uh-huh. que, bueno... ¿Tú no estás muy a favor de eso? Porque pienso que es una forma muy, muy drástica de llegar. Uh-huh. Lo que yo suelo hacer en la terapia es, la persona está consciente, uh-huh. la hago relajar y yo la guío por escenarios simbólicos. Uh-huh. Digamos, le digo, vas a entrar en una habitación, vas a bajar unas gradas, uh-huh. vas a ver una puerta, ¿qué ves ahí? Y ahí va saliendo el inconsciente, pero de una forma amable. Wow. Obviamente esto es mejor hacerlo en terapia, ¿no? Es mejor en un ambiente uh-huh. donde hay un profesional. Pero como se maneja, digamos, de forma consciente,
no debería ser peligroso como para que ahí aparezca algo que no sea fácil de manejar. Nunca me ha pasado que la persona quede atrapada de una mala manera. Pero claro, porque tampoco yo he visto que el inconsciente aparezca de golpe ahí, Claro. sino que es la persona que hace lo que tú mencionabas, introspección. Ujú, Es decir, es una manera de observar dentro ujú. y bucear cada vez más y más en las profundidades de nuestro yo. Wow. Ucha. No sé, qué interesante. O sea, qué cosas más interesantes de ver, ¿no?